Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer una clase de Derecho Penal General. Hoy vamos a hablar un poquito de las penas que establece el código. Estamos más o menos en el artículo 4, vamos a ir por ahí. Vamos a hablar un poquito también de qué es el derecho penal y vamos a tocar un poquito de los sujetos. Igual yo voy a hacer un video más adelante de los sujetos, específicamente hablando del derecho penal. Pero bien, en fin, vamos a arrancar primero con la pregunta clave. ¿Qué es el derecho penal? ¿O qué es lo que regula el derecho penal? Ustedes tengan en cuenta que el derecho argentino es amplio. Tenemos derecho civil, derecho tributario, derecho internacional. Y todos estos derechos, todas estas ramas del derecho intentan de regular algún tipo de acción, algún tipo de relación entre las personas, algún tipo de relación entre la persona y las cosas. Bien. En el derecho penal lo que se intenta de regular, o de mejor dicho, sancionar, son cierto tipo de acciones u omisiones. También hay delitos de omisión. Porque fíjense que ustedes cuando vayan a leer los artículos del Código Penal, en ningún momento va a decir, qué sé yo, se prohíbe matar. No va a decir así. Va a decir, el que matara a otro, o sea, ya está hecha ya cometió el delito, ya está hecha la acción, tiene una pena de tal o cual. El que malverse caudales públicos, ya está hecha la acción, ya malversó caudales públicos, tiene una pena de tal o cual. Entonces, lo que intenta de justamente sancionar es una acción ya cometida. Bien, dicho esto, vamos a pasar directamente a el artículo. Fíjense que acá, artículo 5, perdón. Artículo 5, las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Bien, vamos de la menos grave a la más grave. Inhabilitación. La inhabilitación es justamente lo que dice la palabra. Inhabilita a una persona a realizar algo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Como le dije recién, malversación de caudales públicos. ¿Quién es el sujeto activo que puede realizarlo? Solamente un funcionario público. Un ministro, un gobernador, un, no sé, un presidente, lo que fuera. ¿Qué se le va a aplicar? Aparte de la pena que puede llegar a tener de prisión, se le va a aplicar una inhabilitación para, por ejemplo, ejercer cargos públicos. Por ejemplo, tenemos un par de ejemplos acá que se le prohíbe para ejercer cargos públicos por 15 años, por 10 años, perpetuamente, permanentemente. Por ejemplo, a ustedes, si cometen un delito en su función, se le puede prohibir, se le puede inhabilitar a ejercer su profesión de policía o médico. O sea, un médico se lo pena de mala praxis, que cuando hacen algo mal, se le puede inhabilitar la matrícula de médico. Esta es la inhabilitación. Te están inhabilitando a realizar algo particular, tu profesión básicamente. Después tenemos lo que son las multas. La multa, estas son casi siempre accesorias, ¿no? Multa de inhabilitación. La multa es una multa pecuniaria, o sea, plata básicamente, ¿no? Que se le aplica, por ejemplo, o sea, ustedes imagínense, vuelvo al mismo, malversación de caudales públicos, soy ministro, saqué plata de la caja del Estado para beneficio propio, me descubren y me van a aplicar multa, me van a aplicar inhabilitación y me van a aplicar prisión. ¿Por qué? Me van a decir, bueno, usted por ser funcionario público y utilizar de manera incorrecta los caudales, va a tener prohibido ejercer cargos públicos por 15 años. Listo. Y vamos a aplicarle una multa. ¿Cuánto es lo que se pudo probar que robó? Sí, 10 millones de pesos. Bueno, va a tener una multa por 10 millones de pesos. Y también va a tener una pena de prisión. Prisión efectiva. Va a pasar 5, 10, 15 años en un establecimiento penitenciario. Acá tenemos dos tipos de cuestiones. ¿Qué diferencia entre reclusión y prisión? En principio la reclusión es más grave, por eso fíjense que de derecha a izquierda es de menos grave a más grave, pero en la práctica prácticamente no se utiliza, siempre es prisión. La reclusión vendría a ser como la obligación del reo, del preso de trabajar, pero no se utiliza, se usa siempre más como sinónimo, ¿no? Prisión y reclusión son como sinónimos, en la práctica no entremos tanta en la discusión. Pero la prisión básicamente es la digamos, imposibilidad de moverse, ataca la libertad personal de una persona. Vamos a ver que hay varios tipos de prisión. Tenemos, por ejemplo, prisión domiciliaria o prisión en un establecimiento penitenciario. Bien,
Fíjense que dice, la pena de reclusión, perpetuo temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio. Fíjense que esto que yo le decía, acá está la diferencia entre prisión y reclusión, en los establecimientos destinados al efecto. Obviamente estamos hablando de las cárceles. Los recluidos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal de que no fueran contratados por particulares. Esto más que nada se le habilita básicamente al Estado, o sea, al establecimiento penitenciario, a que los penados con reclusión trabajen efectivamente. Igual acá por ejemplo, yo sé que en la cárcel de Coronda tienen una carpintería, los chicos trabajan y venden lo producido, ¿no? Dice, artículo 7. Los hombres débiles o enfermos y los mayores de 60 años que merecieran reclusión, estamos hablando siempre de reclusión, sufrirán la condena de prisión. O sea, no se los obliga a trabajar, no debiendo ser sometidos, sino a la clase de trabajo especial que determina la dirección del establecimiento. Por eso, chicos, acá estos artículos como que no se utiliza mucho porque acá no hay una obligación de trabajar. Acá son todo pena de prisión, básicamente, y trabaja el que quiere trabajar. Es más, se le pregunta el que quiere trabajar bien y el que no hay ningún tipo de drama. Bien. Artículo 8. Menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas de establecimientos especiales. Bueno, esto es obvio. Hay cárcel de menores y también está acá en Santa Fe está la cárcel de mujeres, ahí cerca en el sur por JJ Paso, por ahí. La pena de prisión perpetuo temporal se cumplirá con trabajo obligatorio en establecimientos distintos a los destinados a los recluidos. O sea, acá que hace la diferencia es que, por ejemplo, los que están con pena de prisión pueden movilizarse hacia, por ejemplo, un establecimiento, un taller, como yo dije, el de carpintería, hacia una fábrica no sé, de cristal. O sea, se pueden movilizar en otros establecimientos que no sean donde están los recluidos. ¿Ven? Artículo 10. Este es importante. Dice, podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria. O sea, acá ya estamos hablando de que va a cumplir un tipo de pena, prisión o reclusión, en la casa, eso es lo que hace referencia a domiciliaria. El interno enfermo, cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia. Acá estamos hablando, por ejemplo, no es que me duele el brazo, no puedo prisión domiciliaria. No, son por ahí enfermedades que son complejas o enfermedades que estando dentro del establecimiento penitenciario no podemos o no tienen los elementos suficientes para poder, digamos, recuperarse, ¿no? El interno que padezca una enfermedad en periodo terminal, o sea, un interno que tenga cáncer, por ejemplo, ya en estado terminal, podemos solicitar la prisión domiciliaria. El interno discapacitado, cuando la privación de la libertad en el establecimiento es inadecuada por su condición, implicándole un trato digno, inhumano o cruel. Supongamos tenemos una persona en silla de rueda, ustedes no sé si han ido, pero no están muy habilitadas, muy condicionadas para la gente de silla de rueda, los que son las cárceles. El interno mayor de 70 años, o sea, una persona que cumple 70 años, podemos solicitar la prisión domiciliaria. La mujer embarazada, y a esta hay que sumarle la mujer de un niño menor de 5 años o una persona con discapacidad a su cargo. Bien, estas dos básicamente van de la mano, porque si una mujer está embarazada se queda hasta en domiciliaria hasta que el menor cumpla 5 años, ¿no? Esto es prisión domiciliaria. ¿Qué quiere decir esto? Una de las penas, que es prisión, que es justamente impedir la movilidad o la libertad de la persona, pero en un domicilio. ¿Qué domicilio? Puede ser su domicilio, puede ser el de un pariente, pero muchas veces va acompañada con otra medida de seguridad, que son por ejemplo, las tobilleras, que se utilizan más que nada para poder controlar, ¿no?, que esta persona quede dentro de su domicilio y no salga. El artículo 11 habla de, el producto del trabajo. Recuerden que les comenté recién que, por ejemplo, en Coronda hacen un trabajo de carpintería, sencilla, mesas, qué sé yo. Esto, ¿para qué se utiliza lo vendido? La plata para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, a la prestación de alimentos, según el Código Civil, si tuvieran que, por ejemplo, hijos, prestación de alimentos hacia los hijos, hacia la ex esposa, lo que sea, a costear los gastos que causara el establecimiento,
y a formar un fondo propio que se le entregará a su familia. O sea, quien trabaje tiene ciertos beneficios. Por eso, o sea, acá en Cononda, por ejemplo, es: ¿querés trabajar? Sí, no, listo, a disposición tuya. Pero tenés ciertos beneficios, ¿no? Taca, taca, taca. Bien, dice, artículo 12, la reclusión y la prisión por más de 3 años llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, lo que pueda durar hasta 3 años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. O sea, ¿qué quiere decir esto? Obviamente que si meten preso a un médico, por ejemplo, va a inhabilitación. O sea, la prisión por más de 3 años es sí o sí reclusión efectiva. O sea, sí o sí tienes que ir a un establecimiento. Obviamente que la reclusión o la prisión conlleva consigo la inhabilitación. Por eso yo digo, la inhabilitación y la multa son como accesorias. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una prisión de 5 años, pero inhabilitación por 20. Obviamente que dentro de los 5 años que vos estás detenido, la inhabilitación es absoluta. El médico no puede estar ahí haciendo certificado de médico. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad. Esto ya no se llama patria potestad, sino se llama se me fue la palabra, que es básicamente el cargo de los chicos, o sea, quién está encargado de los chicos, la responsabilidad parental, o sea, está la palabra, de la administración de los bienes de afuera, obviamente, y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. Acá básicamente cuando una persona está retenida en prisión, lo que hacen es darle el poder a una persona para que administre los bienes, para que lo venda o los alquile o reciba el dinero de un alquiler, por ejemplo. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces. La curatela básicamente es, como yo dije esto recién, una persona que está encargada de esa persona que está detenida en un establecimiento. Bien, esto ya más que nada nos estamos yendo al artículo 13, habla de lo que es la prisión perpetua, artículo 14 de libertad condicional. Esto no vamos a entrar, chicos. Yo más que nada hoy quería hablar un poco de las penas, así hablando de la habilitación, inhabilitación especiales. Más que nada quiero que ustedes tengan en cuenta las penas, los tipos de pena, más que nada la diferencia entre inhabilitación, multa, prisión y reclusión. Tengan en cuenta que en la práctica de la prisión y reclusión no hay mucha diferencia. La reclusión prácticamente no se aplica, solamente todo prisión. Y le inciso que enmarca cuáles son las personas que pueden pedir, por ejemplo, prisión domiciliaria. Que esto probablemente, vamos a ver si puedo hacer unas preguntas de examen, aunque sea que me den un ejemplo de una. Y bueno, no mucho más. Más adelante voy a hacer un video de sujetos y la acción, que es muy importante para también las otras materias de derecho que van a tener ustedes, los diferentes tipos de acción penal, que tienen que tenerlo bien en cuenta esto, chicos. Así que bueno, cualquier cosa me dejan en los comentarios, me mandan un mail o me preguntan. No tengo ningún tipo de trama de contestar, chicos, así que a su disposición. Chao, chao.